¿Cómo les va? Estamos aquí en el ingreso a la ciudad de La Paz por iniciar otro de nuestros tradicionales videos. Aprovechamos para recordarles que se vayan suscribiendo al canal de YouTube, que nos ayudan a nosotros para poder seguir con esto. ¿Y por qué estamos aquí hoy, Tito? Hola, buenos días. Bueno, primero que aclarar que acá se inicia la Avenida Hermanos Kennedy. A partir de acá empezamos con la Avenida Hermanos Kennedy. Anteriormente la ruta provincial número 1, hasta La Milagrosa, el barrio Las Milagrosas. Y acá, frente a nosotros, a nuestra derecha, hace muchos años, a mediados del siglo pasado, existió un almacén muy conocido que era el almacén de Giaponi, que cumplía varias funciones, porque no solo era almacén, sino también había expendio de combustible. Había un surtidor acá. O sea que no estaban las estaciones de servicio. No estaban las estaciones de servicio, no estaba el arco, había un surtidor donde se despachaba nafta y también cumplía la función de estafeta postal. Porque toda la gente de la zona Ejido no le llegaba la correspondencia, sino venía acá, que era Piloto Ávila. Entonces vos podías venir, comprar la estampilla, inclusive creo que dentro del negocio había un buzón y vos podías despachar tu correspondencia y recibir la correspondencia. ¿Todavía no era Barrio Fátima esto? No, esto era todo chacra. Todo esto pertenecía en la mayor parte a la familia Forastieri. ¿Y por qué estamos hablando de almacén? ¿Por qué? A ver. Bueno, porque vamos a retroceder 60 años en el tiempo y vamos a ir a hablar con una persona muy, muy querida. Yo sé que la gente al ver este video se va a emocionar, porque realmente los que tienen mi edad o un poco menos, no podemos dejar de olvidar de esta persona que fue uno de los almaceneros más tradicionales que tuvimos. Yo diría el último almacenero, porque después ya el almacén dejó de cumplir las funciones de vender todo suelto, que todas esas cosas le vamos a ir preguntando a él. ¿Qué te parece? Pero me parece genial. ¿Vamos a ir a conocerlo? Claro que vamos caminando despacito y lo vemos. Vamos caminando a conocer a este tradicional almacenero de la ciudad de La Paz. Bueno, y acá ya llegamos hasta la casa de este tradicional almacenero de la ciudad de La Paz, que cuando yo lo nombre todo el mundo va a decir, pero claro, ¿cómo no lo voy a conocer? Estamos con José Benedito Croglot. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, me voy a presentar. Soy Benedito popularmente, como todos me dicen. Soy nacido acá en La Paz, oriundo de La Paz. Y en mi infancia he estado siempre con mis padres, luego pusieron un negocio en Puerto Marque. Y después que yo me casé, traje mi negocio, puse en el barrio ahí del hospital, donde seguí mi carrera de almacén. En un principio tenía con despacho de día, como se hacía anteriormente, donde vendíamos los potrillos, popular potrillo, que era un vaso casi de medio litro de vino. Y bueno, tomaban. Y después fui progresando y luego me dediqué al despacho de comestibles solamente. Teníamos reparto a domicilio, hasta suministrábamos estancias como la de Duvalflores, del Popelca, las arroceras. Tenían muchos empleados en aquel entonces, don Paulito, ¿sí? Y bueno. Tenés mucho para contar. Tengo mucho, sí. Pero decime, ustedes, los Croglot, ¿originarios de dónde son? Mis abuelos posiblemente hayan sido alemanes. Ahora mis padres nacieron en Rumania. Porque ellos hablan el idioma alemán, o hablaban, mejor dicho, porque ahora ya no están más. Ya. Y de ahí se vinieron cuando tenían 12 años, la casualidad que vinieron en el mismo barco de Rumania, mi mamá y mi papá, los dos, pero no se conocían después acá. ¿Y vinieron directo acá a Entre Ríos? No, primero estuvieron en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y después, por entusiasmo de un cuñado de él, o sea, mi tío, los entusiasmó para venir a
a sembrar acá y arrendaron campo, pero no le fue bien en aquella época y abandonaron el campo. Los cultivos. ¿En qué zona del campo, Benedito? Y era acá, como voy a decir, del Mullerigome, donde era, decíamos antes, el paraje, era hacia el norte. ¿El Feliciano? No, para el lado de esquina. Para el lado de esquina, sí. El vecino de ella... Antes de llegar al Arroyondo. Sí, antes de Arroyondo, sí. No sé cómo se llamaba ese paraje. Giuliani eran, y después Finelli eran los vecinos allá. Ah, sí. Ajá. Y bueno, tuvieron que entregar el campo porque ya no podían, no podían vivir más, ahí ya no le daba la utilidad. Y entonces se repartieron. Y entonces mi padre compró ahí en Puerto Marque y mi tío, que era Ritter, él siguió con carnicería en el centro. Ah, así que don Adán Ritter, ¿todos esos eran parientes de ustedes? Sí. Primo hermano. Adán y José. Y José era mi primo hermano. Ah, mirá. Ajá, sí. Benedito, ¿y Sí. cómo era el Puerto Marque cuando vos llegaste? ¿Cómo era ahí esa zona? Era todo chacra, ¿no? Pero sí, mira, para llegar era el camino. ¿Era por el camino Borelo? Ajá, sí, exactamente. No, pero el Borelo no entraba por ahí. El Borelo venía y daba vuelta donde anteriormente llamado como Calgaro. El almacén de Calgaro. De Calgaro. Ahí doblaba, viniendo a mano izquierda. ¿Para el lado donde estaba don Antonio Gotardo por ahí? Sí. Pues estaba Antonio Gotardo y después llegamos donde había antes un almacén, también se llamaba Fontanini. Y de ahí doblaba a la derecha hasta llegar donde actualmente hay un pozo de agua corriente. Que no recuerdo. Detrás del hospital. Detrás del hospital, sí. Ahí ustedes para Puerto Marque, ¿por dónde se iba? Y mira, teníamos que doblar, no sé si conocés, donde vivía Cherulo. Las quintas de Cerulo. Ajá, ahí doblábamos. Y ahí veníamos a desembocar directamente donde tenía la entrada Bonelo. Borelo. Ajá. Pero esa zona era como ejido ya Sí, era todo monte. Claro. Y quintas, Monte. ¿no? ¿Había quintas? No, en ese entonces era todo monte, todo monte impenetrable, había sendas para seguir, sí. Era monte casi que impenetrable, sí. Monte no monte de árboles grandes, sino de árboles bajos. De retamas así. Sí. ¿Quién va a pensar que hoy en día hay un barrio tan populoso? Sí. Antes no existían casas ahí casi. Estaba todo despoblado. Los yelpos estaban más sobre la costa del río, ¿no? Sí, claro, sí, de ahí bueno, arrancaba de donde es actualmente el barrio Belgrano, donde está la plaza, de ahí iba hacia el río, era todo de ellos. Y se repartieron después de cuando fallecieron los viejos, y papá le compró un terreno ahí. Ya más que terreno, era como chacra. Tenía 2 cuadras y media del terreno de él. Benedito, ¿y Puerto Marque funcionaba como puerto? Sí, pero cargaban carbón y leña ahí. Ajá. Eso cargaban. Ahí cargaban carbón y leña, depositaban. Y después en época de cosecha, cuando la cosecha buena, también depositaba la bola de oro, depositaba cereal allá. Porque tenían un puerto precario, pero arrimaban los barcos ahí. Claro. Sí. Y después Alfredo Ceferino era el que trabajaba con leña y carbón. Ese lo mandaban, venía un barco de San Nicolás y llevaba la carga para aquella zona. Así es. Y la zona de donde usted se instala después del hospital,
que no era todavía Barrio Estación. ¿Cómo era en esa época cuando recién se instaló usted? No, yo cuando me instalé ya estaba el asfalto. ¿Ya había asfalto? Ya había asfalto que venía directo Ajá. acá hacia El arco. hasta hacia el arco, sí. ¿Y la En aquel cocina entonces estaba? le llamábamos Piloto Ávila. Claro, Ajá. no era Barrio Fátima. No era. No era Es Barrio lo que Fátima. hablábamos. Sí. Claro. Y la Placita España, no, No, Diana, no estaba. eran las romerías. La no romería estaba ahí. era todo baldío ¿Y ahí, qué no eran había las nada. romerías? ¿Qué eran las ¿Qué- romerías qué- que estaban? La romería era que hacían anualmente así, porque la romería se festejaba el día 12 de octubre, que es el día de la raza. Ajá. Claro. Y hacían baile y así esas cosas ahí, Ajá. porque no había ni una casa y estaba todo, del lado que está el colegio, Ajá. prácticamente no había nada, nadie. Y el hospital Y tampoco existía. el hospital no, ahí enfrente estaba Ramón Martínez, que que era como cuidador o no sé qué estaba ahí, el único que vivía ahí, donde está actualmente el hospital. Y Claro. frente a tu negocio estaba, ¿qué vecinos tenías frente a tu negocio? Frente a mi vecino, el único que había era doña Cirila. Y, Doña Cirila. Con ¿Quién el era doña Cirila Leite? Personaje Contanos, un también. personaje también era en esa época. Sí, sí, doña Cirila, va. Nosotros necesitábamos algo, íbamos a la doña Cirila. O si necesitaba algo ella, venía. Después vino don Enrique García, puso una estación de servicio ahí. Y bueno, ¿Dónde no, puso la estación de servicio? bien enfrente donde está ahora actualmente Hay una la florita, Combe. La Combe. Ah, Ajá. ajá. Sí, ahí. Y tenía dos surtidores, uno para gasoil y otro para el nafta. Bueno, vendía todos los productos, eso, ¿no? Es- Eso, Ajá. claro. Benedito, ¿y quiénes te acompañaban en ese entonces? ¿Quién eran los que te ayudaron En el El almacén. almacén. Bueno, principalmente estaba mi padre, después estaba mi hermano Pedro y mi cuñada, la que le decían Poro. Porota, y después teníamos uno o dos así. En aquel entonces no había un control como hay ahora, que tienen que tener los empleados inscritos y qué sé yo, era mucho más fácil. Nosotros no teníamos que llevar libros ni nada. Hablo del año 1968, que más o menos el cálculo 64, 68, abrí yo ahí el negocio. O sea, Sí. cuando vos abriste todavía estaba el ferrocarril. Sí, unos pocos años estaba el ferrocarril y después lo sacaron. ¿Tenía de clientes los ferroviarios a Sí, veces? había algunos que chupeteaban regular. Y Sí. en el almacén, ¿cómo era el tema de la venta? ¿Se vendía, no sé por qué? Se vendía todo a granel, vamos a decir, Todo suelto. todo suelto, nada envuelto. Ajá. Con las manos, con los dedos, se hacía el paquetito y uno se pone vaqueano, porque se despachaba de a medio kilo, cuarto kilo, Lo que o el un cliente kilo. pedía. Para un kilo, claro, ya venían bolsitas, ya. Ajá. En aquel entonces no existía el plástico, sino eran de cartón. Ajá, eran bolsas de cartón. ¿El Sí. aceite se vendía suelto también? También se vendía así, porque había gente, ahora no estamos pasando por buen momento, pero aquellos también eran bravos, Ajá, porque también venían por cosas pequeñas a comprar. claro. Todos los días había gente que iba todos los días a comprar lo necesario para ese mismo día. Y Aceite, grasa, sí, La harina suelta también. harina, La azúcar. harina ha sido complicada para envolverla, ¿no? Y no, porque esas no llevaban de muy pequeña cantidad. Ajá. Esas llevaban más bien en 5 kilos o 10 kilos, así lo que antes usaban mucho a hacer el pan casero. Claro. Benedito, Ajá. ¿te acordás que en esa época se atendía hasta el sábado al mediodía? Sí, Después, sí. sábado a la tarde y domingo no se atendía. No, porque teníamos el horario.
Sí, en una época cuando controlaban el horario. ¿Ah, sí? Y había una señora que me hizo una compra a la mañana, por ejemplo, y bueno, se le hizo a mediodía, tenía que ir al campo, pero tenía que esperar una oportunidad para ir. Y bueno, y le dije, yo déjelo acá nomás, después lo levanta. Y bueno, creo que a las 3 podíamos abrir, y era un poco antes de las 3. Y me llegan de la Secretaría de Trabajo, como no sé cómo se llamaban en aquel entonces, y me hicieron un acta porque yo abría antes de la hora. Y, O sea que lo recontrolaban. pero sí, era muy Muy controlado, estricto. sí, estrictamente. Sí. Benedito, antes, por supuesto, cuando te bajaban la harina, las bolsas, ¿quién eran los que lo hacían? Porque era todo manual en esa época. Claro, Estaban sí, los sí, sí. changarines, ¿no? Sí, changarines eran, ¿Y sí. siempre había Sí. dispuestos ahí? Sí, estaban o acá en el arco o allá La parada en la 7 que le parada. decían. Sí, ahí donde están ¿Dónde? ¿Dónde era la los parada? semáforos. ¿Dónde? ¿Dónde está la estación de servicio? Ahí, Ah. así, Ajá. en el ingreso allá en el centro Sí, casi, ahí le sí. decían la parada 7. Ellos ya sabían cuándo venía el camión y todo. Ajá. Entonces ellos se encargaban de descargar el camión. El changarín o pitinero le decían a veces. El piscinero es el que traía el camión. El que traía arriba el camión. Claro, el que traía El que arriba. alcanzaba Que hoy, la bolsa. que hoy no lo usan más, eso Claro. no, ¿Y no. cómo era tu relación con los changarines? Contanos que No, había que pelearlo porque Ah, y sí. no, No era fácil. no. Algunos eran buenos, otros, Ah, pero querían cobrar bien algunos, otros, porque ese era por cuenta nuestra, el pagar ajá. la carga, la descarga, mejor dicho. Y bueno, yo, ¿Qué pasaba con las mujeres que venían y le hacían guardia a los maridos? Porque claro, tenías antes en la época de cosecha, porque no es como ahora, no viene más en bolsa el cereal, venía todo en bolsa de arpillera. que eran pesadas, ¿viste? Sí, 60 y pico de kilos. Y tenían que estibarla. Claro. En los galpones hacían estivas altas. Y bueno, todos los días ellos cobraban. El jornal. el que acopiaba el cereal le daba tantas bolsas de cargar, pues le pagaban por un tanto. Después ellos se tenían que repartir. Y, Ahí venía lo bueno. y claro, ya lo esperábamos, a la tardecita llegaban y bueno, yo le tenía que dar el cambio porque le pagaban, no le daban cambio. Entonces, para que todo salga igual, Ah, claro. entonces la repartija. Pero generalmente las mujeres ya lo estaban esperando, porque si no, esta gente tomaba tanto que se olvidaban de tener ellos algo a la casa. Hasta que no tenían el bolsillo vacío, no dejaban. Y entonces tenían que ir acompañados. Y bueno, pero anteriormente lo tenía hasta mi amigo acá, Tito, sabía ir a... No iba a tomar. Sí, no iba a tomar, pero iba a comer sus buenos sándwiches. Oh, mira, con eso vamos, a mí me trae una ternura infinita hablar con Benedito porque me retrae a mi infancia y juventud compartir con él. Sí. Todavía me suenan las palabras de mamá, ir al almacén a lo Benedito, con la chismosa, que era porque había que ya la chismosa era una... Claro, es una bolsa donde se veía lo que se llevaba. Claro, y tenía las manijas de alambre forrada. Ajá. Íbamos con la chismosa, la esquela y la libreta, porque se compraba la libreta de almacenero. La libreta, yo tenía libreta que daba. Antes no existía la máquina de sumar. Existía la palanquita, pero esa la conseguí después recién. Ajá. Pero antes yo me encerraba los días sábado tarde a sumar libreta. ¿Y cada cuánto le pagaban esas libretas? ¿Cada 15 días, cada mes? Y cuando cobraban. Y cuando no se olvidaban. Y otros que no se olvidaban, y otros que se hacían los olvidados. ¿Alguno se olvidaba de pagar esa libreta? No, me vino menos el sueldo, me decían algunos. ¿Y qué? Porque ya lo han sacado por adelantado. Claro. No, lo que yo más recuerdo
es ir a hacer el mandado con la esquelita. Benedito me daba todo y después yo le decía, y mi corazón empezaba a palpitar y decía, don Benedito, ¿y la yapa? ¿Qué era la yapa? Existía la yapa. ¿Qué era la Y yapa? se le daba caramelo o galletita. Se le daba 2 o 3 caramelos. Ahora un caramelo es palabra mayor, Pero parece. los chicos de ahora no saben lo que era la yapa. No. Y el almacenero tenía por costumbre dar la yapa. Sí, Lo sí. mismo cuando hacíamos el mandado, porque yo le hacía muchos mandados a los muchachos que trabajaban en el taller de don Juan Arlotti. Ajá. Yo iba a comprarle cosas, cigarrillos o algo, y me decía, haceme el mandado que yo después te doy la propina. Sí. Otra palabra que no se escucha más, la Sí, propina. sí, La propina era te daban algo del vuelto que traías. claro. Y vos casi todos los días ibas al negocio ahí. Claro. Sí, Y sí. yo como todo joven siempre andaba con hambre. Y yo hasta el día, viste que cuando uno empieza a crecer tiene hambre. Y hasta el día de hoy, recuerdo, no he comido un sándwich tan rico de mortadela como que me hacía Benedicto. ¿Cómo era el sándwich? ¿Qué le ponía ese sándwich? El sándwich era con un pan el francés, Entero, ¿eh? entero, sí, sí. grande, entonces. Y a él le poníamos unas rodajas de mortadela Ajá. y le Eso. comía todo. ¿Y, qué? Nunca le faltaba el hambre. ¿Y cómo lo llamábamos? Le había puesto don Quique García Arroyo al sándwich. Una alpargata, no sé cómo es que decía, una Porque era alpargata. una alpargata número 10, más o menos el tamaño del sándwich. Sí, sí. Benedito, ¿y vos sos músico? ¿Tocás algún instrumento? No. Pero, ¿por qué contanos la historia de esa acordeón verdulera y a manos de quién llegó el acordeón esa verdulera? Mira, esa acordeón yo la compré en Paraná. Cuando tuve una vuelta en Paraná y bueno, había remate en el banco municipal. Banco municipal, creo que era algo así. Y bueno, pasé, vi el remate y bueno, y justo levantaron un acordeón. Y yo levanto la mano, pero no creía que nadie, no había otros apostadores. Y bueno, me tuve que traer el acordeón y yo no sabía tocar nada. No sabía nada. ¿Y dónde se viene este viejito? ¿Pero quién era ese viejito? El viejito ese era Silvano Rodríguez, El conocido, el popular, sí. Y bueno, ¿dónde viene y se entera que yo tenía un acordeón? Y todos los días quería que le preste el acordeón para tocar. Y tocaba el acordeón el viejito, pero no sé qué música sacaban. Ahí en el almacén tocaba. Sí, ahí, pero tomaba de más el pobre. Yo me acuerdo bien de él porque sí habrá dormido delante del negocio a la intemperie. Y ese sí que dijo, la Andricina en intemperie tenía, dijo. Y él tocaba, por lo que yo me acuerdo, vos tenías un banquito, Ajá. esos de madera y junco arriba, al lado de las bolsas de maíz, de sorgo que tenía, y eso pasaba las horas sentado. Sí. Lo único que yo sé que tocaba ahí de y vuelta era el toro, porque le hacía se medio que se quejaba lo último. Sí. Ahí lo conocía don Silvano. Ajá. Y habrá sido cierto que habrá tocado en la romería, como decía. Sí, de ahí sí. Cuando se juntaban todos, aprovechaba él y iba a tocar. Siempre él tenía que ir, tomaba un vinito. Venían los chicos y bueno, y pedían galletas o qué sé yo, compra. Y una botella de vino y le decía el viejo, jaja, sí, vino sí, pan no, le decía. Y él estaba con el vaso ahí. Así que don Silvano Rodríguez. Sí, era un... ¿Y después le quedó ese acordeón? ¿O qué No, pasó? después ese acordeón yo, claro, como no la utilicé, para que no se eche a perder, se la vendía a Virunga Roda. Ajá, a él se la vendí. Y después él tocaba Virunga. También así que eras amigo de Virunga también. Y era cliente del negocio, sí, claro. Benedito, ¿y te acordás cuando hicieron el hospital, cuando empezaron las obras, de la escuela técnica, cuando empezaron las obras? Sí, ellos eran clientes, compraban todo porque ellos se cocinaban todo. Ahí los albañiles. Primero fue el hospital. Sí, primero se hizo el hospital.
¿Y sí. la Placita España fue antes que la escuela técnica? No había ¿No plaza. había plaza? No, si la plaza se hizo después del hospital, se hizo la plaza. Ajá, Y después. después lo mismo porque esa es una sociedad española. Claro, de la sociedad española. Después la sociedad española le dio la mitad de la plaza que está frente al Ajá. hospital para que hagan el colegio ese, La escuela técnica. Claro. la escuela técnica. Y ahora Sí. está cumpliendo 50 años. Sí, sí, Benedito, sí, ya. sí, me enteré, sí, 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 sí. Sí, que tu papá era el presidente de la cooperadora, creo, no sé qué era. Sí, Había ahí. Y Ajá. volviendo al almacén, ¿había algunas marcas históricas, por ejemplo, que ya no están, de bebidas, de galletitas? Sí, bueno, la galletita que más se vendía era la marca Terra Bussi y Bagley. Esas dos eran, venían anteriormente venían en lata, que la lata esa había que devolverla, que todavía debe haber en el depósito lata ahí. Sí, se hacía, tenía que llevar, el repartidor tenía que llevar la lata vacía. Tenía un vidrio por donde Ajá. se podía ver la Sí. galletita. Sí. Sí, claro, era para ver cómo era la Pero galletita. todo Sí, porque yo me acuerdo, el aceite había que llevar la botella sí, para aceite. comprar Eran de vidrio. de vidrio. Para comprar el jugo, que era en esa época era el Quinta Citru o el Malcheret Sí. o Pindapoy, había que llevar la botella. Sí, de venían vidrio. botella de vidrio. Todo O se, sea, y esas marcas ya no están más, no no, existen no, más. no, No. Quinta Pindapoy Citru, sí, Pindapoy puede ser. suena así. Pero, por ejemplo, el vino, ¿cuáles eran los vinos más tradicionales? Que había que llevar la botella también. Sí, venían botellas, sí. Y en aquel entonces era como el franja amarilla. Se bebe franja amarilla, se gusta franja amarilla, se vive con vino franja amarilla. Color de las cosas buenas, sabor de las cosas buenas, por eso se bebe franja amarilla. El Viejo viñedo, viejo viñedo. Talacás todavía. Sí, Taracasto también. Pero vos- Después alcancé a conocer el tomba, el toro. Estos venían en botella de vidrio. ¿Y en Damajuana el vino también? No, en Damajuana casi no se vendía en aquella época. Ajá, Después, más adelante, hubo una época que se vendía mucho en la Damajuana, que ajá, ahora desapareció de vuelta. sí. Ahora ya va todo. Ahora si no toman 3/4, no. Me parece que no es buen vino. Y el trato con la gente, porque continuamente estuvo toda la vida tratando con la gente. Es agotador. Sí, 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 lógicamente. Mentalmente es agotador, porque yo tenía muchas horas de trabajo. Claro. A la mañana, a las 7 de la mañana, comenzaba yo pasando los pedidos, para después mi hermano era el que hacía los repartos. Por ahí íbamos al campo, a la estancia, le llevábamos a domicilio cada uno. Hacían reparto a domicilio también. Claro, sí, sí. Claro, no existían los supermercados, ni los No, supermercados, no, nada. no, no, No había no. tarjeta de crédito, tarjeta No, de no. débito, nada. Antes no teníamos que bancar nosotros todo eso. Claro. Había gente que venía y bueno, hasta nos pedían por ahí, mirá, me faltó plata, no sé qué excusa ponían. Y bueno, uno le prestábamos en la libreta, se la anotamos, efectivo tanto. Y después lo pagaban, lo devolvían a fin de mes. Algunos se quedaban con el vuelto ese. Y bueno, Ya no van a volver esas épocas. no existe más eso. Ahora si no es por tarjeta, no. No, antes quedaban los saldos también, Claro, que eso es lo que me mataban a mí. claro. Y ¿Qué le dejó toda esta etapa, esta cantidad de años que estuvo al frente de un negocio? Y bueno, qué sé yo, a mí se me fue la vida, no se me fue porque todavía estoy vivo, ¿no? Ajá. Y estoy bien, gracias a Dios, me siento muy bien, Pero le a dejó pesar muchas de mi edad, amistades. porque
tengo, no sé si le dije, Ajá. son 87 años, que no, pero fue dura. Hay épocas muy duras en el trabajo este, que algunos de afuera lo ven, parece tan lindo estar en un negocio que dicen no hace nada, pero hay que hacer. No es físicamente el cansancio, el cansancio es mental, porque trabaja mucho la cabeza. Yo llegaba a la tarde y más en época de verano, que eran más largos los días y era agotador. Después que se cerraba el negocio, había que realizar toda los papeles. El balance, hacer el balance del Y día. sí, hacer toda últimamente, después, cuando me inscribí en el IVA, ya tenía que llevar los libros de IVA y qué sé yo. El de IVA compra y El del IVA IVA y venta. venía todo junto. Benedito, pero cosechaste muchos amigos. Sí, todos han sido. No. Ningún enemigo tuve nunca yo. Siempre he sido. Eso es lo que te regaló la vida, por lo menos. Y sí, por lo menos. Esa es la yapa. La yapa justamente. Yo siempre me dediqué al comercio, sí, pero qué sé yo, era un comercio minorista nomás. No vendí nunca al por mayor. Siempre fue el contacto con la gente. En cambio, los mayoristas tienen el vendedor o el viajante, y entonces el mayorista generalmente no lo conoce al cliente. Claro. Usted estaba en contacto Y directo yo, claro, sí, con el todo. cliente. Sí, Ajá. sí. ¿Y el cuidado del cliente? Y hay distintas, hay que saberlo manejar porque no todos son iguales. Exacto. Algunos, una vuelta le contaba una anécdota de uno que llegó al almacén ahí y dice, no conseguiría libreta acá, dice, no, le digo yo tengo todo cubierto, no puedo darle más. Y bueno, me digo, yo trabajo en la municipalidad, me dice, y el sueldo no me alcanza. Y pensé yo, y si no te alcanza el sueldo con la libreta, no te va a alcanzar tampoco. Y bueno, si me hace un precio, le voy a comprar al contado. Bueno, empezó a comprar al contado. Un día dice, me faltó unos pesos para cubrir la cuenta. Y bueno, tanto que me compraba, sí, le dije yo, bueno, dejarlo, me lo pagaba después. Y ahí se hizo él nomás, se abrió la cuenta. Hasta que al final me jodió igual. Igual me quedó el clavo. Pero ahí lo agarran a uno algún día. Uno un día dice, no, hoy no, para nadie. Hoy no se fía, mañana sí. Sí, pero te cansan al otro día y te ven con la buena y le das igual, ¿viste? Es así. Uno no tiene todos los días el mismo carácter. Eso le iba a preguntar. ¿El almacenero siempre tiene que estar de buen humor? Y sí, aunque no lo tengas de día, pero tiene que mostrarle buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Diana, qué lindo que ha sido hablar con Benedito. A mí realmente me hace muy feliz porque sos parte de mi vida. Y sí, pues yo te conozco desde que vos eras chiquito. Así que vivía a una cuadra. Gracias por dejarnos venir, permitirnos prestarte para que la gente te recuerde. A ustedes les agradezco que por lo menos yo no sabía lo que era esto, yo nunca salí al aire. No, por primera vez en tantos años que hago esto. Siempre llega. Siempre hay una primera vez. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un honor que es un almacenero con una historia terrible en La Paz. Bueno, rescatar los valores de un hombre que trabajó, y del trabajo una cultura hizo él, y creó tantos amigos a base de trabajo y sacrificio y esfuerzo de él y de su familia. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y hasta cualquier momento, ya saben, la casa, cuando quieran venir. Nos damos una vuelta. Nos da la yapa. Sí le doy la yapa.
porque ahora vivo con mi compañera que tengo acá, vivo acá antes de llegar al Arco, y bueno, me olvidé de mi barrio ya. El barrio Ya. Estación. Sí, lo que tenía ella le repartía a mis hijos, así que ya ellos, cada cual ya tiene todo Su vida. cómo vivir, ya. Bueno, Bueno, muchas Ah, gracias. Un ha, honor haber estado ha aquí en sido el un Barrio gusto. Gracias. Así es la vida. Gracias. Bueno, Bueno, gracias a muchas ustedes gracias. y hasta cualquier momento, ya saben, la casa, cuando quieran venir. Nos damos una vuelta. Y así nos da la chapa. Claro, sí le doy la yapa. Porque ahora vivo con mi compañera que tengo acá, vivo acá antes de llegar al Arco. Y bueno, me olvidé de mi barrio ya. El barrio Estación. Sí, lo que tenía ella le repartía a mis hijos, así que ya ellos, cada cual ya tiene todo Su vida. cómo vivir ya. Bueno, muchas gracias. Un honor haber estado Ha aquí en el sido barrio un Patria. gusto y los saludo a todos mis clientes que he tenido. Les doy un gran abrazo y será hasta la próxima. Nos vemos nosotros en un próximo video. Muchas gracias. Mi pueblo tiene la piel bien curtida al sol y un fresco arroyo que va recorriéndolo. Mi pueblo de tanto campo, tanto verdor. Mi pueblo de los